Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, como todos los martes, tenemos el curso de razonamiento verbal para sexto grado de primaria. En, estos- en esta ocasión, como ustedes pueden observar, vamos a recordar el tema de oraciones eliminadas. Es una actividad que está ubicado en su libro de razonamiento verbal en la página 78, ¿ok? Página 78 de su libro de razonamiento verbal, ¿ok? Entonces, como les había mencionado, es un tema que vamos a recordar porque anteriormente ya hemos resuelto este tipo de ejercicios y hoy vamos a trabajar más. Este tipo de actividades nos permiten desarrollar ya la capacidad de poder seleccionar la información, reconocer el tema, las ideas que expresan en un texto y de acuerdo a eso poder cumplir lo que nos piden este tipo de ejercicios. Recordando que las oraciones eliminadas consisten en reconocer una idea del texto que se aleja del tema o que repite la información. De acuerdo a eso, se va a eliminar. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, hay dos criterios. Un criterio que se llama el de incoherencia. ¿De qué trata este criterio para eliminar las oraciones? Nos dice, si una oración del texto habla de otro tema que obviamente es distinto, ¿ya? Distinto al que se menciona en el texto, debe eliminarse. Eso se llama incoherencia o irrelevancia. El otro criterio es redundancia. Es cuando en el texto se presentan dos ideas que expresan el mismo tema. Y ahora, ¿cuál elimino si dicen el mismo tema? Se elimina aquella que da menos detalles, menos información. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a desarrollar la actividad que está aquí. Ya, como les había mencionado, es la página 78 de su libro de razonamiento verbal. Deduce y marca con un aspa, yo voy a subrayarlas, ya, las oraciones que se deben eliminar. ¿Ok? Es una oración, nada más por texto. Entonces, oración A. Dice, las cataratas del Iguazú fueron vistas por los europeos por primera vez en el siglo XV. Las cataratas del Iguazú son aquellas alimentadas por el caudal del río del mismo nombre. C. Una catarata es la cascada o salto grande de agua. D. Están formados por 275 saltos de hasta 80 metros de altura y se localizan en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional de Iguazú, Argentina, y en el Parque Nacional do Iguazú del estado de Paraná, Brasil. Una vez que has dado la lectura inicial, hazlo de manera seguida, ¿ok? Eso nos va a permitir tener una idea general de lo que trata el texto. En la segunda lectura, ya uno debe comenzar a reconocer ya de manera detallada, precisa, el tema de que habla. ¿Ok? Entonces nos vamos a la segunda lectura. Las cataratas de Iguazú fueron vistas por los europeos por primera vez en el siglo XV. ¿De qué está hablando el texto? Sobre las cataratas de Iguazú, ¿no? El descubrimiento. Entonces, el tema es el descubrimiento de las cataratas de Iguazú. B. Las cataratas de Iguazú son aquellas alimentadas por el caudal del río del mismo nombre. ¿De qué está hablando? De las cataratas de Iguazú. ¿Pero qué aspecto? Su formación. La C. Una catarata es la cascada o salto grande de agua. ¿De qué está hablando? Sobre qué es una catarata, es definición de catarata. La D. Están formadas por 275 saltos de hasta 80 metros de altura. ¿Quiénes están formadas con esa cantidad de saltos? Es las cataratas de Iguazú. Texto D sigue hablando sobre las cataratas de Iguazú. Oración E. Y se localizan en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional de Iguazú en Argentina y en el Parque Nacional de Iguazú del estado de Paraná, Brasil. ¿De qué está hablando? Está hablando sobre la ubicación de las cataratas de Iguazú. Entonces, si te habrás dado cuenta, el tema es las cataratas de Iguazú. Pero hay una oración que no habla sobre este tema. ¿Ok? ¿Qué oración es? La oración C.
¿Por qué? Porque simplemente te define qué es una catarata, pero no dice nada relacionado con la catarata de Iguazú, que es el tema del texto. Entonces ya hemos reconocido la oración a eliminar. ¿Ok? La 2. El Shipibo es una lengua que pertenece al grupo dominado Pano Central. Los Shipibos viven actualmente en los márgenes del río Ucayali. C. Los Shipibos gozan de cierto prestigio, sobre todo por la calidad de su cerámica. D. Muchas mujeres shipibas han aprendido el castellano para poder vender sus artesanías. E. También hay poblaciones shipibas en las afluentes del Ucayali. ¿Ok? Una vez que has dado la idea, la oración o la lectura inicial, pasamos a la segunda lectura, pero obviamente de seguro que ya has reconocido el tema, es decir, de qué trata el texto, ¿no? Entonces vamos a analizar oración por oración. ¿Ok? Entonces veamos, la A. El Shipibo es una lengua que pertenece al grupo dominado Pano Central. ¿De qué está hablando? De la lengua Shipibo. ¿Ok? Por eso el Shipibo es una lengua. Está hablando de la lengua Shipibo. Tema de la oración A, la lengua Shipiba. B. Los Shipibos viven actualmente en los márgenes del río Ucayali. ¿De qué está hablando? De la población Shipiba, donde se ubica. ¿Ok? Población Shipiba, tema de la oración B. La lengua Shipiba, tema de la oración A. Hasta ahí las dos son distintas. ¿Ah? La C. Los Shipibos gozan de cierto prestigio, sobre todo por la calidad de su cerámica. ¿De quién está hablando? De la población Shipiba, ¿no? Y la calidad de su cerámica. Si te das cuenta, la B y la C habla acerca de la población shipiba, en cambio la A está hablando de la lengua. Veamos la oración D. Muchas mujeres shipibas han aprendido el castellano para poder vender sus artesanías. ¿De qué habla? De las mujeres shipibas, o sea, de una parte de la población de esta comunidad. ¿Qué dice de ella? Que han aprendido otra lengua. ¿Ok? Entonces, tema de la D, la población shipiba, en el caso de las mujeres, ¿no? La E. También hay poblaciones shipibas en afluentes del Ucayali. Entonces, nos están hablando acerca de la población nuevamente, ¿no? De la población shipiba. Entonces, el tema aquí es la población shipiba, ¿no? Características acerca de esta población. Hay una que no habla o no hace referencia a la característica de esta población. ¿Cuál es? La oración, muy bien, porque en la A nos habla acerca de la lengua shipiba, pero no de la población. Por tal motivo, se elimina la oración A. Pasemos al texto 3. La marinera norteña, como su nombre lo indica, proviene de la zona norte de nuestro país. B. Se cultiva con algunas variantes en Trujillo, Chiclayo y Piura, que sí se practica, ¿no? Se desarrolla en estos tres lugares. C. Es un baile de pareja mixta, cuyo mensaje es el enamoramiento. D. El concurso de marinera de este año fue ganado por dos bailarines profesionales que venían trabajando desde hace 5 años. E. La música puede ser interpretada por un conjunto de guitarras, pero es característico una banda típica. ¿Ok? Ahora pasamos a la segunda lectura, analizamos oración por oración. Pero igual, de hecho que ya tienes el tema o de qué se habla en el texto, ¿no? Entonces, la marinera norteña, como su nombre lo indica, proviene de la zona norte de nuestro país. ¿De qué está hablando? De la marinera norteña. Muy bien. ¿Pero qué aspecto? El origen, de dónde proviene. B. Se cultiva con algunas variantes en Trujillo, Chiclayo y Piura. ¿Pero quién? ¿Qué se cultiva? ¿Qué se practica ahí? La marinera. ¿De qué habla? De la marinera y sus variantes. La C. Es un baile de pareja mixta cuyo mensaje es el enamoramiento. ¿De quién están hablando? De la marinera, pero
la característica del baile, ¿no? Que dice que se practica en pareja y y tiene un mensaje de amor, ¿no? De enamoramiento. La D. El concurso de marinera de este año lo ganaron dos bailarines profesionales. ¿De qué está hablando? Del concurso de marinera y quién lo ganó. ¿Te das cuenta? Ya se alejó del tema. ¿Cuál es el tema anterior? La marinera, ¿no? La marinera norteña. Nos da sus características, su desarrollo. La música puede ser interpretada por un conjunto de guitarras, pero es característico una banda típica. ¿Pero es una característica de quién? De la marinera norteña. Entonces, hay una oración que no hace referencia a la marinera norteña, es decir, sus características de la marinera norteña. ¿Qué oración se debe eliminar entonces? ¿Qué oración no habla sobre ese tema? Es la oración D, porque en la D nos dice el concurso de marinera de este año fue ganado, ¿no? El tema es distinto. ¿Ok? Ahora pasamos al texto 4. Veamos qué nos dice el texto 4. ¿Ya? Entonces, toda la historia del hombre se levanta sobre la escritura. La exaltación, la suprema expresión de un escrito, se ordena en forma de libro. Un libro no es otra cosa que la reunión de los escritos del hombre ordenados, encuadernados y con cubiertas. La D. El criterio para ordenar las páginas de un libro es amplio. Oración E. Lo frecuente es que un libro gire alrededor de un solo tema o materia. Ahora pasamos a la segunda lectura, pero antes ya debes tener ya una idea del tema, es decir, de qué se habla. Entonces, oración A. Toda la historia del hombre se levanta sobre la escritura. ¿De qué está hablando? La escritura y el hombre. Ese es el tema. La B. La exaltación, la suprema expresión de un escrito, se ordena en forma de libros. La oración B. ¿Qué te dice? Que las ideas están plasmadas ya en un libro o los escritos están ordenados en un libro. Temas distintas, sí, la A habla sobre la escritura, la B habla acerca de los libros, las ideas que están plasmadas, ordenadas en un libro. La C, un libro no es otra cosa que la reunión de los escritos del hombre ordenados, dice, ¿no? ¿Y de qué está hablando? Del libro, ¿no? Y lo que contiene. La D, el criterio para ordenar las páginas de un libro es amplio. ¿De qué está hablando? Del libro y la organización, el orden de las páginas, ¿no? La E, lo frecuente es que un libro gire alrededor de un solo tema o materia. ¿De qué está hablando? Del libro y la temática. Entonces te has dado cuenta que el tema aquí es el libro, sus características y orden de su contenido. ¿Qué oración no hace referencia a eso? ¿Qué oración no habla? Sería la oración A, muy bien, porque en la A está hablando de la escritura, pero no del libro. ¿Ok? Entonces, texto 5. Con la Navidad, el cristiano celebra el plan salvador de Dios. B. El misterio del niño Jesús es la temporalización de lo intemporal. C. La Navidad es una fiesta de profunda significación religiosa. D. La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, tiene origen pagano. E. El plan redentor de Dios empieza con el nacimiento de Cristo y culmina en su resurrección. ¿Ok? Entonces, damos la segunda lectura y vemos con detalles. Con la Navidad, el cristiano celebra el plan salvador de Dios. ¿De qué está hablando? De la Navidad, pero bajo la visión y perspectiva del cristianismo, es decir, la Navidad con un sentido religioso. Ese es el tema. Oración B. El misterio del niño Jesús es la temporalización de lo intemporal. Entonces el misterio del niño Jesús. Está hablando de la Navidad, ¿no? Cuando nace Jesús. Entonces, hace referencia al tema, la Navidad y el misterio del nacimiento de Jesús. Igual hace referencia a la Navidad como un sentido religioso, espiritual. La C.
La Navidad es una fiesta profunda, una fiesta de profunda significación religiosa, justo lo que mencionábamos en la A y en la B. La Navidad con un sentido religioso, espiritual. La D, la celebración de la Navidad es el 25 de diciembre, tiene un origen pagano. Aquí está hablando cómo se originó, pero no como un aspecto religioso, espiritual. No, 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 tiene otra orientación, ¿no? La E, el plan redentor de Dios empieza con el nacimiento de Cristo y culmina en su resurrección. Está hablando acerca de la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús, y tiene un sentido religioso, espiritual, menciona resurrección. Entonces, chicos, el tema del texto sería la Navidad y el sentido religioso, ¿no?, que tiene esta festividad. Pero hay una que no habla en ese sentido espiritual, religioso, ¿no? Hay una que se aleja, si bien menciona la palabra Navidad, pero no tiene ese contenido de expresar un sentido religioso, ¿no? Y es la oración de, correcto. ¿Ok? Texto 6. Poseen además panículas de flores que recuerdan a las del hilo. Son de color blanco, rosa o púrpura y muy fragantes. Quino o quina es el nombre común de un género de árboles y arbustos perennifolios tropicales de la familia de las rubiáceas. La corteza del quino, llamado también quina y quinina, tiene propiedades médicas. De ella se extrae el fármaco quinina y otros compuestos similares. Todas las quinas tienen hojas opuestas, enteras, parecidas a la de un laurel, estipuladas o estípulas que caen al poco tiempo de formarse, ¿no? Entonces, veamos. Damos la segunda lectura y analizamos el tema. Poseen además panículas de flores que recuerdan a las del hilo. Son de color blanco, rosa, púrpura y muy fragmentadas. Entonces, al darnos cuenta de la primera lectura, ya podemos reconocer ya el tema. Y el tema es está hablando del quino o la quina. Ahora, en la oración A dice, poseen además flores que se parecen al hilo, son color blanco, rosas, púrpura y fraganciales. ¿De quién está hablando? De él. Exacto, está hablando del árbol o la planta de quino o quina. ¿Pero qué hace referencia al árbol? Su característica, de una característica de sus flores, de una parte de esta planta. En la B, quino o quina es el nombre común de un género de árboles y arbustos. ¿Qué está haciendo aquí? Habla de la quina, también igual que la A, pero el tema es su clasificación, no tanto su característica, ¿no? Como descripción de la planta que tenía, que es en la A, en la B es la clasificación. La C, la corteza del quino, llamada también quino o quinina, tiene propiedades medicinales. ¿De qué está hablando? De una parte de esta planta, ¿no? La corteza de esta parte que tiene propiedades. Entonces, ¿en qué se parecería? La A describe una parte de la planta, el quino te dice su clasificación científica, la C describe una parte de la planta que es la corteza, hasta ahí la oración A y la C mantienen el mismo tema. La D, ella se extrae el fármaco quinina y otros compuestos similares. ¿De qué está hablando? Del árbol de la quina o quino, pero te da un beneficio, se extrae, quiere decir, de esta planta, de esta corteza, ¿no? Ya que hace referencia a la oración anterior, ¿no? A la C. Entonces, hace referencia a compuestos similares. Todas las quinas tienen hojas opuestas. Está describiendo también a la planta. Entonces, hay una oración que no nos describe cómo es la planta o qué propiedades tiene. ¿Cuál es? Es la oración. ¿Tiene la respuesta? Claro, es la oración B, que nos habla más bien de su clasificación científica, pero no una característica de esta planta. ¿Ok? Sigamos. Texto 7. El ímpetu se determina por la velocidad y cantidad de materia. En la B, ¿no? En los hechos, el ímpetu fue visto como una cualidad interna de la fuerza impulsora. La C. Buridan explicó que el hierro, al ser más denso que la madera,
podía recibir más ímpetus. Así, en la E, así que se adoptó las nociones de cantidad de materia y velocidad como medio para determinar la medida del ímpetu. Entonces, damos ahora la segunda lectura, ¿ok? ¿Ya? Con la segunda lectura, A. El ímpetu se determina por la velocidad y la cantidad de la materia. ¿Cuál es el tema? El ímpetu. ¿Ok? Ese es el tema. Ahora, oración B. En los hechos, el ímpetu fue visto como una cualidad interna de la fuerza impulsora. ¿De qué está hablando? Del ímpetu, ¿no? Y la característica. La C. Buridan introdujo el concepto de ímpetus como término técnico en la Edad Media. ¿De qué está hablando? De Buridan, ¿no? Y un aporte que da con respecto a este tema. En la oración C, veamos, ¿ya? Oración C. Perdón, oración D. Buridan explicó que el hierro, al ser más denso que la madera, podía recibir más ímpetu. Usted está mencionando un aporte que da Buridan con respecto al ímpetu. Entonces la oración C y D mantienen el mismo contenido, el mismo tema. La E, así que adoptó las nociones de cantidad de materia y velocidad como medio para determinar la medida exacta. Está hablando acerca del ímpetu y los aportes que da Buridan. Entonces, la C y la D mantienen. ¿Cuál de ellas es más genérico, menos detalles? En la oración, C. Te dice de un aporte técnico de la edad media, pero no de qué trata, ¿no? En cambio, en la D de dedos sí explica, ¿no? Hace un ejemplo, dice, al ser más denso que la madera, podía recibir más ímpetu. Entonces se elimina la C. ¿Ok? Entonces, chicos, de esta manera es la forma de desarrollar. Como ven, hemos iniciado, digamos, con textos más relativamente sencillos y después hemos ido subiendo el nivel. A continuación, les menciono las páginas que ustedes tendrían que desarrollar como tarea para su libro, en su libro de razonamiento. ¿Ok? Estas tareas van a estar publicadas en la plataforma de Classroom, recuerden. Como tarea tienen la página 79, ya, perdón, página 80, porque a 79 lo acabamos de hacer, ¿ya? Página 80, pero antes hay una lectura que tienen que resolver, las 76 y página 77 de su libro. ¿Ok? Todo ese grupo o numeración, igual lo voy a publicar en la plataforma de Classroom para que ustedes puedan desarrollarlo. Ok, chicos, cuídense, nos vemos hasta la próxima semana.